En este vídeo voy a hablar acerca de las leyes del enagrama y la filosofía, cómo se interrelacionan. Entonces, ya hablé sobre la ley del 3 y la ley del 7, pero en este vídeo pretendo interrelacionar las tres leyes del enagrama, también explicar la ley del 1, que no la expliqué. Entonces, como esas tres leyes pues se interrelacionan entre sí de una manera muy interesante, como vamos a ver. Entonces, primero de manera somera, vamos a explicar las tres leyes, ¿no? Y luego entro un poco más en detalle. Entonces, el símbolo del enagrama realmente está compuesto, subdividido por tres símbolos, ¿no? El círculo máximo, este corresponde a la ley del 1, la tríada central, la ley del 3 y la hexada, lo que tengo en verde, que corresponde a la ley del 7. Entonces, de una manera muy somera, esquemática, ¿qué están diciendo cada una de esas tres leyes? La ley del 1, como su nombre indica, habla de la unidad de la interrelación entre todo el universo, ¿no? Todo es uno, ¿no? Y también habla de la eternidad, ¿no? Una unidad eterna. Luego, en contraste, tenemos la ley del 7, que habla del fluir del tiempo, fluir temporal, y también, como habla la filosofía budista, de cómo nuestra conducta está regida por patrones repetitivos condicionados. Los budistas insisten mucho en el condicionamiento de nuestra conducta y eso hace que muchas veces nuestra conducta caiga en espirales, ¿no? Es decir, conductas repetitivas, patrones que evolucionan en el tiempo pero luego vuelven al mismo punto, al punto de partida. Es como lo que dice la ley del 7. También como a veces tenemos la intención de causar un efecto y el que producimos es exactamente el contrario. Como hay un efecto de rebote, ¿no? Como se ve muchas veces en la historia, ¿no? Lo que a veces se llama la ley del péndulo. O por ejemplo sería, digamos, un drogadicto que lo que busca es placer a través de la droga y finalmente lo que acaba es sintiendo anedonia y eso le lleva a usar más la droga. Bueno, pues eso lo tendríamos, por ejemplo, en la ley del 7, en que tomamos una dirección y luego si vamos uno, dos, tres pasos, esto sería la ley del 3, ¿en qué dirección estamos? Estamos en la dirección que sería el imagen especular, es decir, la dirección contraria. Y si vamos a otros tres pasos, estamos otra vez en el punto de partida. Entonces, ese fluir temporal cíclico también tiene que ver con los ciclos que se observan en la naturaleza, como las estaciones. Como las cosas evolucionan y van de un punto al punto opuesto, pero luego del punto opuesto vuelven al punto primigenio, esto está hablando de la ley del 7. Y finalmente tenemos la ley del 3, que sería el principio creativo en el enagrama. Entonces, en la ley del 3 tenemos un principio activo, que sería el punto 3, un principio receptivo, que sería el punto 6, y un principio neutralizador. Entonces, desde el punto de vista de la cábala, el punto 3 se podría hacer corresponder con la luz, y esto de que dice la cábala de la luz y la vasija, a su vez el punto 6, que es el receptivo, sería la vasija. También el punto 3 es dinámico y afirmativo, mientras que el punto 6, mientras que esta afirma, este punto 6 lo que hace es que niega, ¿no? Y como he dicho, el punto 9 lo que hace es que busca el elemento neutro, la reconciliación. Entonces, como vamos a ver ahora, pues la ley del 3 va a mediar entre la ley del 1 y la ley del 7, porque la ley del 1 y la ley del 7 en realidad están ofreciendo explicaciones totalmente complementarias, opuestas pero complementarias de la naturaleza del universo. Entonces, esto lo vamos a ver en conexión con la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer una tabla de contrastes y luego voy a explicar un poco más en detalle cómo la ley del 3 va a mediar, va a ser el elemento reconciliador entre la ley del 1 y la ley del 7. Entonces, en la ley del 1 tendríamos habla del todo como una unidad interrelacionada e indivisible y en un marco donde el universo existe sin observador, ¿no? Sería la realidad al desnudo, al desnudo, por así decir. Mientras que en la ley del 7 lo que tenemos es un espacio, un tiempo y una causalidad. La ley del 1 habla de un todo, existe en una esfera fuera del tiempo, mientras que la ley del 7 hace hincapié en el tiempo. Entonces, íntimamente conectado con el concepto de tiempo está el concepto de causalidad, un antes y un después. Luego, por otra parte, este todo es un todo unitario, mientras que el espacio y el tiempo pues son subdivisibles en tantas partes como queramos, ¿no? Entonces, también este todo sería un todo desde un punto de vista objetivo, mientras que este espacio de tiempo y causalidad serían más subjetivos, porque hablan del universo para un observador. Y este sería el universo desde el punto de vista del propio universo, por así decir. Entonces,
como he dicho, la ley del uno habla de un universo eterno o atemporal. Entonces esto sería lo que Einstein decía en una de sus últimas cartas con la familia de su amigo Michel Besso. Decía, para un físico convencido, la distinción entre pasado, presente y futuro no es sino una ilusión persistente, pero una ilusión. Entonces, él estaba refiriéndose, por tanto, a la ley del uno. Esta es una perspectiva y además también se ve en física como hay muchos físicos que dicen que el tiempo podría ser una especie de ilusión, ¿no? Y luego la ley del 7 por otro lado, habla de la realidad inexorable del tiempo, del fluir del tiempo, que esto sería la perspectiva que decía el premio Nobel de Química Ilya Prigogine, ¿no? Que no estaba de acuerdo en absoluto con Einstein cuando Einstein decía que la distinción entre pasado, presente y futuro realmente es una ilusión, sino que decía, no, el tiempo es una realidad, y por ejemplo ponía como ejemplo la biología, ¿no? Luego tenemos, hablando de filosofía, la filosofía de Parménides se enmarca con la ley del uno, frente a la filosofía de Heráclito, que se enmarca con la ley del 7. Entonces, las características que decía Parménides en su filosofía, el ser es uno, es eterno, es inmutable, esto está hablando de la ley del uno, mientras que Heráclito diciendo, no, el ser supone devenir, no te puedes bañar dos veces en el mismo río, esto sería la ley del 7. Luego, en la filosofía de Kant tenemos el concepto de noúmeno y fenómeno. Entonces, el noúmeno es la cosa en sí, esto sería la ley del uno, y el mundo nouménico, pues el mundo de las cosas en sí, de la realidad desnudo. Mientras que Kant contraponía el mundo como lo percibe un sujeto, como lo percibe un observador humano. Este sería el mundo de los fenómenos, el mundo fenoménico, y es el que está sujeto a las categorías kantianas, al espacio, al tiempo, a la causalidad, etc. Entonces él decía que nosotros lo único que observamos obviamente es el fenómeno, no el noúmeno. Entonces esto en el enagrama estaríamos hablando de la contraposición entre la ley del 1 y del 7. Luego otra sería, por ejemplo, el concepto que tenía Schopenhauer de la voluntad y la representación, ¿no? La voluntad, que sería esta fuerza ciega que gobierna el universo y que lo permea todo. Esta sería la parte de la ley del uno, la voluntad, mientras que él hablaba el mundo como voluntad y representación. Pues la representación se refiere a la representación de los fenómenos kantianos en la conciencia. Esa parte de representación, esa parte sujeta a la individualidad, al espacio, al tiempo, a la causalidad, esa sería la ley del 7. Luego, en la filosofía de Platón, tendríamos la contraposición entre el mundo de las ideas, esa sería la ley del 1, y el mundo sensible, esa sería la ley del 7, donde Platón pues reconocía las características para el mundo de las ideas que explicaba Parménides, mientras que para el mundo sensible pues estaba gobernado por la filosofía de Heráclito, la ley del 7. Luego también tenemos al físico David Bohm, que hablaba de un orden implicado en física cuántica y un orden explicado. Eso sería también el contraste entre la ley del 1 y la ley del 7. Luego en religión tenemos el budismo, que habla del concepto de nirvana frente a la realidad ilusoria del samsara. Entonces en el budismo se trata de alcanzar un estado de trascendencia con donde hay el sujeto que alcanza la iluminación encuentra un aura que ya está fuera de las reglas normales de causalidad, pasado, presente y futuro, o una hora que sería como lo que Eckhart Tolle habla acerca del poder de la hora, pues es una hora trascendente frente al concepto de samsara y el concepto de impermanencia que habla el budismo. El concepto de impermanencia básicamente dice lo mismo que la ley del 7. Luego también tendríamos el concepto de energía en física. La energía ni se crea ni se destruye, es eterna, eso sería la ley del 1, frente al concepto de tiempo. Entonces si la ley del 1 dice la energía ni se crea ni se destruye, la ley del 7 dice sí, pero esa energía que ni se crea ni se destruye está sujeta a una degradación con el tiempo entrópica. Y luego, por ejemplo, podríamos tener una función matemática en el dominio del tiempo frente al dominio atemporal de la frecuencia. O también hay una teoría física que hay algunos físicos muy importantes que la sostienen, por ejemplo Susskind, que dicen que el universo podría tratarse de una especie de holograma. Entonces,
Eso es un resultado al que han llegado a partir del estudio de agujeros negros y teoremas de agujeros negros. Entonces, desde ese punto de vista, ese holograma que representa ese todo interrelacionado, que todo está conectado con todo, ese todo holográfico, sería la ley del uno, mientras que el universo, tal como cada uno de nosotros lo experimenta, esa proyección holográfica, sería la ley del 7. Y luego, desde el punto de vista de la teología o también de algunas filosofías teístas, pues tendríamos Dios como ley del uno frente a la experiencia de la vida humana como ley del 7. Pues ese Dios no tiene por qué ser un Dios ajeno al universo, puede ser un Dios integrado, fusionado con el universo, como hablaba Spinoza. Entonces, aquí voy a hablar un poco más de cómo la ley del 3 va a mediar o reconciliar, como en el punto 9 del anagrama, la ley del 1 y la ley del 7, que como he explicado en la tabla anterior, pues tienen características antitéticas, pero que van a ser complementarias, ¿no? Entonces, las tres leyes, ley del 1, ley del 3, ley del 7, son a su vez una manifestación de la propia ley del 3, en el hecho de que haya tres leyes. Entonces, dos de ellas van a ser como la fuerza positiva y negativa, el principio firmador y negador, da igual cuál escojamos, y luego va a haber otra tercera que las reconcilie. Esta va a ser la ley del 3. Entonces, podemos pasar de la ley del 1 a la ley del 7 vía ley del 3, o podemos pasar de la ley del 7 a la ley del 1 vía ley del 3. Entonces, ahora voy a explicar cómo sería cada uno de estos procesos. Entonces, el paso de la ley del 1 a la ley del 7 es porque la ley del 3 es el principio creativo. Entonces, en una esfera atemporal, si la ley del 3 actúa, lo que añades es el elemento de la transformación. Entonces ya entramos en el ámbito de la ley del 7. Y esto se parece en historia de la filosofía a lo que Henry Bergson decía con el concepto de el âme vital, o a lo que Nietzsche hablaba del concepto de voluntad de poder. ¿No? Esa voluntad de poder requiere un espacio-tiempo en el que manifestarse, y esa voluntad de continua mejora, de continua superación, pues evidentemente requiere la ley del 7 para actuar, aunque sería como un principio metafísico que viene desde una ley del 1 aterrizando en una ley del 7. Entonces, ejemplos que veo yo de este paso, ley del 1 a ley del 7, y luego veremos el recíproco. Bueno, pues el propio Big Bang, ¿no? Porque se decía que el universo partió de un estado de donde las fuerzas fundamentales, las interacciones fundamentales de la naturaleza, se encontraban integradas, unificadas, ¿no? La fuerza nuclear fuerte, débil, electromagnética, la gravedad, estaban unificadas, pero se disgregaron y hubo una ruptura de simetría. Entonces, la propia creación del universo sería un paso de la ley del 1 a la ley del 7. Luego, ¿qué más tendríamos? La vida en el universo, ¿no? Porque la ley del 7 va a estar relegada a la evolución temporal, también podría ser una evolución temporal darwiniana, ¿no? La vida en el universo y su evolución, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ley del 1, pues el universo sería un todo objetivo, pero no tiene capacidad de autoexperimentarse. Entonces, eso que decía Carl Sagan de "We are a way for the cosmos to know itself". Claro, desde esa ley del 1, desde un universo que no tiene ojos ni oídos, etcétera, para autoexperimentarse, pues pasamos a los seres vivos que están sujetos a una evolución que ya permite que el propio universo se experimente a sí mismo. Pero claro, eso requiere salir de la esfera de unidad atemporal a la esfera del cambio y de la dinámica y de la evolución de la ley del 7. Otro ejemplo podría ser el origen de la primera célula embrionaria. Entonces, antes de que cualquier ser vivo existiera, pues 50 años antes de la aparición de cualquier persona, ¿dónde estaba esa persona? Estaba fusionada con el todo. Eso sería la ley del 1. Cada uno de sus átomos se encontraban pues integrados con el todo. Entonces, que a partir de una primera célula embrionaria se reproduzca el plan genético de desarrollo que va a dar lugar a un ser vivo, a todos sus órganos, a esa configuración de todas las partes y esa evolución en el tiempo, ese programa embriológico, y luego cuando nazca el ser vivo, esa evolución que va ontogenética. Esto sería el paso de la ley del 1 a la ley del 7.
Otro concepto que podríamos tener sería el concepto de bodhisattva. Entonces, el bodhisattva es una persona que está a punto de alcanzar la iluminación, esto sería la ley del uno, pero decide reintegrarse con la sociedad y decide pues transmitir a los demás cómo sería el camino hacia la salvación. Entonces, ese camino de redención por el cual yo estoy a punto de alcanzar la ley del uno, pero me reconecto con la realidad, me reconecto con mis congéneres para su redención, este sería un paso también de la ley del uno a la del 7. Otro caso podría ser el Paradise Lost de John Milton, cuando el Hijo de Dios, o sea Jesús, pues se ofrece para salvar a la humanidad, ¿no? Para redimir a la humanidad. Entonces, de ese estado de estar en el cielo, integración con Dios, de la ley del uno, a decir, me ofrezco para llegar a encarnarme como humano en el mundo de los hombres para redimirlos y salvarlos del pecado original, etcétera. Eso sería un paso de la ley del uno a la ley del 7. Otro ejemplo sería el Zaratustra de Nietzsche, que ilustra también el paso de la ley del uno a la ley del 7, porque Zaratustra sí fue a las montañas en busca de soledad y de iluminación, y cuando creyó haberlo alcanzado, pues descendió a los hombres, ¿no? Para presentarles la doctrina del superhombre y del eterno retorno, y claro, el eterno retorno es muy similar a la ley del 7, ¿no? Es un ciclo que al final acaba en el mismo punto. Pues la teoría del eterno retorno y el libro de Nietzsche de Así habló Zaratustra, pues simbolizan también ese paso de la ley del 1 a la ley del 7. Luego también en la teoría de Platón tenemos la teoría del alma que cae del mundo de las ideas al mundo sensible. Eso lo explica en el mito del carro alado. Sería otro ejemplo del paso de la ley del 1, donde está el mundo de las ideas, a la ley del 7, donde está el mundo sensible. Y luego un experimento muy interesante que ilustra tanto el paso de la ley del 1 a la ley del 7 como el recíproco sería el experimento que hizo Newton con la refracción de la luz blanca. Entonces, la luz blanca simbolizaría la ley del 1, el prisma evidentemente la ley del 3 y la refracción en los 7 colores del arco iris la ley del 7. Entonces Newton hizo el experimento en los dos sentidos, ¿no? Descompuso la luz blanca en su espectro, esto sería el paso de la ley del 1 a la ley del 7, vía prisma, la ley del 3, y luego hizo el recíproco, el paso de la ley del 7 a la ley del 1 también colocando otro prisma, y entonces por tanto tendremos de unidad a multiplicidad de 1 a 7 o lo recíproco, de multiplicidad a unidad de paso de la ley del 7 a la ley del 1. Entonces, ¿qué ejemplos puedo proporcionar sobre el paso de la ley del 7 a la ley del 1? Bueno, por ejemplo, aquí voy a hablar de distintas religiones. En el budismo, el camino octuple del Buda sería ese paso a la iluminación, ¿no? Pues el proceso de iluminación, la iluminación del Buda, sería un paso de la ley del 7 a la ley del 1. Esa liberación también del samsara, ¿no? Y los procesos de estados de meditación, porque la meditación en el que uno se funde con una conciencia oceánica, bueno, pues ese todo es la ley del 1. Luego la vida escéptica y contemplativa de diversas tradiciones religiosas, el cristianismo, el sufismo, etc. Y la purificación, ¿no? A través del ayuno, la expiación, etc. Luego también a través de la ciencia creo yo que también se puede hablar de un paso de la ley del 7 a la ley del 1, por ejemplo lo que Einstein denominaba el sentimiento cósmico religioso, ¿no? Como cuando uno investiga en profundidad las leyes de la naturaleza, pues esa sensación de que todo es uno, de que todo está interconectado y esa sensación mística que el científico también puede poseer, ¿no? Al igual que un religioso, ¿no? De conexión con la unidad. Y también creo que otro ejemplo de paso de la ley del 7 a la ley del 1 en la ciencia sería el proceso de unificación, ¿no? El santo grial de la física moderna es la unificación de todas las fuerzas, ¿no? Y el propio Einstein precisamente perseguía eso, la teoría del campo unificado que él estuvo buscando los 30 últimos años de su vida, se puede explicar enagrámicamente como paso de la ley del 7 a la ley del 1. Luego también en la Grecia clásica tenemos los misterios de Eleusis y conectado con este punto, pues en los misterios de Eleusis se bebía un alucinógeno que hoy se cree que es el LSA, que está relacionado con el LSD, que se llama Kikeon. Entonces en general el concepto de enteógenos, de que diversos pueblos han utilizado sus chamanes, ¿no? Para ese sentimiento de conexión con el universo, con la naturaleza, con los espíritus, con los animales. Eso también, el uso de enteógenos yo creo que también sería un ejemplo de paso de la ley del 7 a la ley del 1. Y luego en el cristianismo, el entrar en el reino de los cielos sería un ejemplo.
Y en el hinduismo, pues la liberación del ciclo eterno de reencarnaciones hasta que el karma se purifique, bueno, pues esa liberación del ciclo de reencarnaciones kármicas también sería un ejemplo de paso de la ley del 7 a la ley del uno. Y luego en la filosofía de Platón, pues la intuición pura, que él estipulaba que era la forma suprema de conocimiento, porque la teoría epistemológica de Platón en sí mismo es un ejemplo del paso de la ley del 7 a la ley del uno, ¿no? El paso de la multiplicidad a la unidad, es decir, a través de distintas cosas bellas vamos a buscar, mediante su método dialéctico, la idea de bello en sí mismo, ¿no? Entonces ese paso de la multiplicidad a la unidad, del 7 al uno, y considerar Platón como la forma suprema de conocimiento, la intuición pura, directa en el mundo de las ideas, pues sería otro ejemplo de eso, ¿no? Y yo creo que también el descubrimiento de verdades matemáticas, teoremas que son eternos, que son inmutables, que son universales, que suponemos que si existe vida inteligente en otras partes del universo también van a llegar al teorema de Pitágoras, etcétera, pues también creo yo que sería un ejemplo de paso de la ley del 7 a la ley del 1. Y finalmente, acabar también diciendo que en el eneagrama no se puede decir que una de las dos perspectivas sea superior a otra. Por ejemplo, Platón estaba sesgado en el sentido de decir el mundo de las ideas relacionado con la ley del uno es el real, pero el mundo sensible es una ilusión. Entonces, desde el punto de vista del eneagrama no se puede decir que la ley del uno sea superior a la ley del 7, ni tampoco que la ley del 7 sea superior a la ley del uno, sino que son como transformaciones, ¿no? Como en matemáticas que se puede hablar, por ejemplo, de transformada de Fourier, donde se pasa de un espacio a otro o se hace la conversión recíproca, ¿no? No se puede decir que una de las perspectivas sea superior a la otra, aunque distintos filósofos, claro, han tenido su propia opinión sesgada en un sentido o sesgada en el sentido opuesto. Y también podemos decir que la ley del 7, un símbolo que lo podría representar sería la rueda de la fortuna, ¿no? Eso como a veces estamos arriba, otras veces estamos abajo, y esa rueda que está eternamente dando vueltas. Y otra conexión interesante sería cuando se une la ley del uno con la multiplicidad de los eneatipos, que también recuerda un poco al símbolo del Ouroboros, ¿no? El Ouroboros es este arquetipo de una serpiente que se muere a sí mismo la cola eternamente. Entonces, esto en el diagrama, ¿donde lo tenemos? Bueno, si vamos la ley del uno, el círculo máximo, y la superponemos con la multiplicidad de los eneatipos, ¿no? Aquí estamos interactuando entre las leyes. Pues tendríamos, por ejemplo, que el 5 puede representar la cabeza y el 4 la cola, o al revés. Entonces, ¿en qué me baso para eso? Bueno, pues 9 también puede ser visto como 0. Entonces, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces tendríamos menos 4 a 4 y luego otra vez a menos 4. Entonces, ¿eso qué sería? Digamos, cola a cabeza y luego cabeza que muerde a la cola. Y entonces aquí este espacio de separación. Entonces espero que este vídeo haya resultado didáctico y que haya ayudado a comprender un poco mejor la ley del 1, la ley del 3, la ley del 7, cómo se interrelaciona, y también a través de ejemplos que he puesto de la historia de la filosofía.